Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos aquí en la cuarta edición del podcast. Esta vez la estamos haciendo vía remota porque resulta que Elías se fue de vago y de trotamundos y anda ahorita por San Cristóbal de las Casas. Entonces yo creo que esta edición y las que siguen vamos a hacerlas por esta vía. Esperemos no contar con tantos problemas técnicos porque ya teníamos medio resuelto el otro, pero pues ahorita nos cambió el formato y hay que adaptarse. Y pues nada, tenemos varios temas ahí interesantes en la agenda, las consecuencias del 8M, las marchas, las protestas, la guerra política que sigue y se avecina, el terremoto político en Brasil a raíz de que le quitaron los cargos judiciales a Lula da Silva, lo cual le abre las puertas a la presidencia de Brasil nuevamente para el próximo año, y un poco sobre las tensiones entre China y Estados Unidos. ¿Cómo estás, Elías? Te saludo hasta San Cristóbal de las Casas. Hola Manu, hola a todos. Sí, hoy nos tocó estar en San Cristóbal de las Casas, aquí vamos a estar algunas semanas y tienes toda la razón, hay una agenda llena, tenemos lo acontecido ayer en 31 estados de la República Mexicana y en diversos lugares del mundo sobre las movilizaciones del 8 de marzo. Y bueno, pues empecemos con el tema que al final sigue y seguirá dando mucha tela de qué cortar. En el caso de ayer, pues fueron las manifestaciones un tanto violentas, porque al final fueron unas varias decenas de personas lesionadas, más policías que manifestantes, y que, bueno, esperábamos a lo mejor esta radicalización, por lo que hemos comentado las semanas anteriores en cuanto al tema del feminismo. Y a mi forma de ver, estuvieron cargadas de mucha política, no voy a decir que fuera del feminismo, pero sí, este año en comparación de años anteriores, y claro, por el contexto político que tenemos con un presidente que se mete en embrollos al respaldar candidaturas como la de Salgado Macedonio, pues hizo que este 8 de marzo fuese sí violento, pero más que violento para mí, con una carga política diferente a otros años. Que de hecho, no es por presumir, pero prácticamente le atinamos al pronóstico que dimos la semana pasada con lo que iba a pasar. Entonces, Exacto, pues para que exacto. la gente vea que pues sí más o menos le sabemos a lo que estamos hablando, ¿no? De que justo cómo se fueron dando las cosas, tú bien advertiste pues cómo se venía el 8M en un contexto pues bastante difícil, cuando todavía estaba ahí como sobre la cuerda floja la candidatura de Macedonio a la gubernatura de Guerrero, que de hecho todavía no se acaba de definir ese asunto, o sea, sigue ahí como en la tablita, pero pues ya es prácticamente un hecho que es el abanderado, ya hasta incluso está haciendo campaña, lanzó por ahí un mensaje sobre las mujeres, el mero día de la mujer, como para echarle más candela al asunto. Candela. Y y pues sí, yo creo que en general el contexto pues, de las protestas tan álgidas era un poco previsible. De hecho, yo creo que pudo haber salido mucho peor el saldo. Por aquí tenía el saldo fueron más o menos 60 policías 69 heridos. personas y la mayoría Este, policía. Sí, y que de alguna manera, pues creo que de alguna manera le fue más o menos no tan mal a López Obrador, porque pues hubiera sido mucho más grave la situación si, por ejemplo, hubiera habido muertos durante las protestas, que estaba todo el escenario pues puesto para que algo así sucediera, una tragedia que afortunadamente no ocurrió. Estuvo todo el tema de las vallas, que yo también estaba comentando por ahí en Twitter, que a mí se me hacía un poco un desacierto táctico la manera en que pusieron las vallas desde el viernes y eso le dio pie a la oposición a construir toda una narrativa en torno a las vallas y al muro, todo el viernes, el sábado, el domingo y hasta el lunes, el día de las marchas, pues eso también dio pie a que muchas personas que asistieron a las manifestaciones pues fueran preparados específicamente con el equipo para derribar las vallas y demás, y eso Que, también que, pues complicó las cosas. que ahí quiero señalar que dentro de las fotografías y los documentos gráficos de nuestros compañeros colegas, los momentos cuando se tuvo que derribar esas vallas de metal pesadas y que fue cuando, digamos, el preludio
a la violencia y a los gases y a los empujones, hay claramente personas, no mujeres o hombres, vamos a decirlo como tal, hombres en la primera línea que fueron básicamente, como tú dices, pues les dieron como exactamente cómo iba a estar la situación y llegaron a romper el cerco. Ahora bien, esto ha pasado siempre, ¿no? Grupos infiltrados de todo tipo, súper radicales que llegan a reventar marchas. A mí me tocó en algunas marchas anteriores que los grupos que llegaban a reventar marchas llegaban con ese propósito de reventar y de que la marcha pasara a un segundo término y se hablara de la violencia. Ahora, con la narrativa que se ha construido desde la semana pasada, estos mismos grupos radicales que vienen a hacer violencia no son vistos como en las marchas anteriores. Entonces, estamos en algo, en una paradoja, porque resulta que los grupos que antes criticaban este tipo de manifestaciones, y no solo las marchas de mujeres, sino las marchas políticas, las marchas de estudiantes, ahora esos mismos grupos son los que apoyan y se montan en esta narrativa. Por eso comencé diciendo que para mí esta marcha fue con un peso político más allá del de todos los años, más allá del de, por obvias razones, tiene una marcha del 8 de marzo. Entonces, hoy en la mañana, o ya hoy, un día después, con los resultados, pues dices, bueno, no pasó a gran cosa. Tú lees algunas columnas y quieren magnificar lo que se vivió o lo que se proyectó el domingo por la noche, con estas luces de México feminicida y en México no tendrá un gobernador violador, pero para mí tampoco fueron tan importantes como en otras, cuando le prendieron fuego a la Puerta Mariana, la puerta antigua de madera del Palacio Nacional, o cuando la icónica foto de una piñata de Enrique Peña Nieto colgando y quemándose en medio de la multitud. Intentaron hacer algunas representaciones ayer, pero no les salió. Que por cierto, esa piñata, pues yo ahí andaba en el Argüende, porque justo fue de cuando estábamos en la asamblea de posgrado de la UNAM, quienes hicimos esa iniciativa, y ahorita me la recordaste, para que Entonces, vea el auditorio que sí hemos estado ahí en medio del Argüende. exacto. Entonces, a diferencia de otras marchas, aquí tiene una carga política del lado de la derecha, hay que decirlo así, o del lado de la oposición, porque también en algún momento teníamos que definir ya qué es la derecha y la izquierda, y a veces no hay mucha diferencia. Pero sí la oposición, que está cargado ahora mismo con el tema del feminismo y cómo un personaje como Félix Salgado Macedonio, para ellos y con todo lo que han construido atrás, puede estar todavía contendiendo. Recordemos que está inscrito en la encuesta y podría pasar que lo ratifiquen después de que su principal competidor se retiró de la contienda y que por ahí pensábamos o se pensaba que también Salgado se retiraba, abriéndole incluso el camino a una mujer. No sucedió y retomo hoy lo que escribe García Soto, que fue lo que comentamos, no sé si hace una semana o hace un par de semanas, que al Peje le han llevado un par de informaciones y una de ellas es que Pablo Amílcar a lo mejor tenía tratos con la oposición. Hoy lo publica en su columna con un tufo queriendo hacer una columna muy dramática por el caos o por los hechos de ayer. Pero bueno, al final es una información que le llegó tarde, que medianamente yo lo veo así, es una información que están tratando de meter varios medios diciendo al presidente le están llevando tal chisme y por tal chisme no quiso apoyar al hermano de Irma Heréndida Sandoval y se apuesta por uno de sus compañeros desde hace mucho tiempo. Eso es lo que ellos, o yo pienso, ellos quieren hacer creer a la opinión pública. A mi forma de ver, habrá que esperar si se queda Salgado Macedonio o no, que puede ser que sí, y otras aristas, porque no solamente es un rival dentro de Morena, sino todo el contexto político de lo que es un estado como Guerrero.
Y es que de alguna manera, pues yo estaba haciendo un poco un recuento porque pues sí es cierto que esta marcha en particular tuvo un contexto político pues mucho más marcado, no en balde pues es año electoral, está bastante calientes las aguas, y pues estaba más o menos haciendo un recuento desde noviembre, cómo fue que se dieron las cosas en el caso Félix Salgado Macedonio, cómo fue una iniciativa que surgió a partir de algunos sectores del PRI, de Guerrero, cómo se infló este tema mediáticamente, con cosas que ya habíamos comentado la semana pasada, de cómo se hablaba, por ejemplo, de 5 presuntas violaciones, cuando en realidad nada más hubo 2 denuncias, de las cuales una se desechó porque fue 22 años después Porque que se está hizo prescrita. la denuncia, entonces realmente hay una sola denuncia vigente, que pues es suficiente también para considerar o para Ahora, prever que iba a haber esta reacción hay, furiosa, pues en un contexto donde el feminismo no solo es acotada a un contexto nacional, sino que, como lo comentaba en el Twitter, pues es parte de un Zeitgeist, de un espíritu del tiempo, como dirían los alemanes, y que no se puede tampoco reducir el movimiento feminista únicamente a un contexto político electoral. Por ahí había algunas personas que decían que la derecha estaba controlando al movimiento feminista, pues a mí me parece un poco exagerado o erróneo decir eso, ya que el movimiento feminista es una cosa muy grande, muy amplia, muy horizontal, no tiene líderes, no tiene como una ideología fija, entonces digamos que aglutina a muchas maneras de pensar divergentes dentro del mismo movimiento, y por eso no es como fácil que un sector del espectro político pues controle al movimiento feminista, ¿no? Eso sería erróneo decirlo, pero también es cierto que desde la derecha, pues estos movimientos sociales que ya vienen con una inercia propia y con una indignación muy a flor de piel, pues lo que sí pasó es que de alguna manera se le echó más leña al fuego que ya existía, ¿no? No es que la derecha haya iniciado el fuego como tal del movimiento feminista, que pues de todas maneras iba a haber disturbios, iba a haber protestas y demás, pero pues sí la campaña mediática que hubo en el últimos 2 meses, por lo menos, yo creo que sí de alguna manera le dio una connotación especial a este asunto y a estas protestas, y que algo que fue evidente pues fue el nerviosismo que por momentos se sentía en Palacio Nacional, desde el atrincheramiento desde el viernes, como le comentábamos, que le dio tiempo a la oposición para construir una narrativa sobre el muro, los desafortunados comentarios, por ejemplo, del vocero Jesús Ramírez, que incluso quería darle la vuelta con esta frase de un muro de paz o una valla de paz, que pues fue un poco como fuera de lugar y que pues, le dio para la comidilla, y que sí se sentía como cierta tensión ahí en Palacio Nacional y con López Obrador. Yo no sé hasta qué punto López Obrador no midió cómo estaba el tablero con todo este asunto del feminismo a la hora de tratar de montarse en su macho, ahora sí, para tratar de respaldar a Félix Salgado Macedonio, y hasta qué punto valía la pena pues respaldar a la candidatura de Félix Salgado Macedonio en este contexto, porque a final de cuentas el costo político que va a tener que asumir López Obrador es la división que causó dentro de Morena, dentro de las filas del partido, este asunto, incluso por ahí personajes mediáticos que a lo mejor no tienen un peso tan específico dentro del Estefanía partido, Veloz. como Estefanía Veloz, pues anunció su renuncia, pero también yo vi algunos sectores de base, sobre todo afines al López Obradorismo, que incluso se estaban cuestionando si este no era como un punto de quiebre para la cuarta transformación y si de alguna manera esto no va a terminar siendo como el principio del fin para Morena. A mí se me hace un poco exagerado, no creo que sea un golpe mortal, pero sí creo que todo este asunto creó una fisura dentro del partido que podría hacerse más grande, sobre todo después de las elecciones intermedias de 2021, y hay que ver si esta pequeña grieta, que ahorita a lo mejor no es tan visible, tan perceptible, pues no se hace más grande después de las elecciones intermedias, ya que recordemos que el gran reto de Morena de aquí al 2024 pues va a ser mantener la cohesión interna. ¿Tú cómo lo ves? Yo quiero hacer 2 apuntes y un paréntesis. En el caso de las 2 denuncias de Salgado Macedonio, que una está prescrita y otra es de Janet Díaz, ex colaboradora de La Jornada, que su última, lo que tiene la Fiscalía de Guerrero
es 2 llamados a que vaya a ratificar o a comparecer y no se le ha encontrado. Se ha hablado con la representación legal de Janet Díaz, que es una de las mujeres que denunció penalmente a Félix Salgado Macedonio, y la última información de su representación legal es de que tenía hace mucho tiempo que no tenía contacto con Janet Díaz, y que Janet Díaz como tal, la última vez que tuvo como un caso sólido en toda esta trama fue en enero de 2017, cuando por fin pudo, con una disputa que tenía ahí laboral con la Jornada de Guerrero, cobrar una indemnización, y con ese cobro de indemnización que iba junto con pegado a esa denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio, ese último, o de los últimos días de enero de 2017, se dejó de lado ese caso, es decir, que la demandante no prosiguió con ese caso. Quien aceleró este tema hace 2 meses y medio, fue el ex fiscal de Guerrero, Javier Olea. Javier Olea, quien mandó o quien filtró esta información, que dijo, bueno, miren, aquí hay 2 denuncias, una prescrita y una que tiene casi 4 años, donde la denunciante no se pronuncia sobre el caso, y su último acto fue literal cobrar un cheque de la jornada por 90,000 pesos, que era como cerraba un poco lo que ella estaba denunciando. Hace 4 ¿Dónde años leíste esa información? Porque Janet yo no la Díaz, tenía en el radar. fíjate que yo lo había leído hace como 2 meses, o en enero, cuando a mí, Mariano, un amigo, le filtraron la información al Financiero, y yo dije, fíjate que yo también leí algo sobre el caso. Él me pasó como, digamos, como la nota chayotera, y hoy en la mañana, que me puse como a escarbar, hay un reporte con los colaboradores de la jornada, perdón, del Universal, filtrando, no filtrando, haciendo como, o recolectando o volviendo a hacer pública esta información de enero de 2017, y el nombre de esta chica, que es Janet Díaz. Entonces, ese En es el mi expediente paréntesis, como viene como siendo, JDG, ¿no? La ajá, denuncia. es Janet Díaz Galeana. Entonces, aquí hay un caso sólido, es decir, hay 2 denuncias contra este candidato a Guerrero, una prescrita, y que no se tiene más que hacer, y que, bueno, ahí no se tiene más que hacer legalmente. Y la otra, que podría estar abierta, lleva 4 años en stand-by, y lo más como para mí urgente, preocupante, o donde habría que tener, es decir, si su representación legal o su abogado o su abogada dice, hace 4 años que Janet Díaz no le mueve al caso, y hace tanto tiempo que yo ni siquiera sé si ella le quiera mover o que esté insistiendo, no sabemos por qué ahorita realmente sale a colación. Sabemos que sale a colación porque el ex fiscal de Guerrero, ex fiscal estatal, filtra la información y se hace toda esta campaña. Ese es uno de los argumentos en el análisis político del por qué el presidente se la come. O sea, dice, no, o sea, yo no voy a ceder en este caso porque estoy casi seguro de dónde viene, cómo viene, y es un linchamiento. Por eso, a mi forma de ver, es la jugada tan arriesgada del PG en defender esta candidatura. Por otro lado, todavía no está dada, Y todavía no ahora, es oficial, todavía. ¿qué pasaría si, pues, con el paso de las semanas, pues, se termina como imponiendo esta visión de una disputa laboral? Que yo también me pasaron por Twitter algunas cosas interesantes pues, algunos abogados que supuestamente habían defendido a esta persona en el litigio, y que realmente, pues, el asunto de la agresión sexual incluso se manejaba que podía ser una estrategia jurídica para presionar este asunto laboral. Yo no sé hasta qué punto sea como tal. O sea, yo creo que pues, sí hay que mantenernos un poco cautos en ese asunto, y pues respetar el punto de vista de la víctima, o de la presunta víctima. Pero pues también es cierto que hay manoseo político en todo este asunto, y también existe, ya como está el escenario actual, pues qué pasaría si resulta que pues, todo esto fue orquestado políticamente. O sea, cómo se quedaría parado pues buena parte
de los sectores de la oposición y incluso del movimiento feminista, pues que explotaron con este asunto, si con el paso de las semanas se demuestra lo contrario, y que curiosamente, pues también si era así el caso, llama la atención que no hubiera habido una operación de comunicación política por parte de Félix Salgado Macedonio o desde mismo López Obrador para tratar de posicionar esta versión. A mí también se me hace un poco raro que si era un asunto laboral, pues no filtraran por ahí alguna situación o alguna parte del expediente o algunos temas para que se posicionara ese tema, que los hubiera salvado de pues, la oleada de críticas que ha habido en estos 2 meses, y que a lo mejor eso sí podría explicar un poco pues cómo López Obrador decidió imponerse y no dejarse ablandar ahora sí por estos señalamientos de la oposición, pero pues todavía falta ver que realmente sea así como lo estamos aquí especulando, ¿no? Todavía no hay elementos tan sólidos como para asegurarlo, pero se empieza a delinear otro panorama un poquito diferente al de la semana pasada que llama la atención. ¿Tú crees que en toda esta partida, digamos, política del 8M, López Obrador salió ganador, o por el contrario, la oposición se podría asestar un triunfo por la manera en que, si bien yo creo que no le va a redituar en votos de cara a las elecciones intermedias del 6 de junio, pues el hecho de haber dividido filas ahí dentro de Morena, pues sí se le podría notar un punto para la oposición? ¿Tú cómo lo ves? Mi mirada política en este caso es mía. Creo que al peje no le quitaron una pluma. Te voy a decir por qué. Si bien se ha hecho mucho ruido, lo que yo estoy viendo políticamente en un plazo, digamos que de meses, vamos a ponerlo así, de enero, que empezó todo el rum rum y todo esto de la candidatura, hasta pasar las elecciones, al presidente este tema, en algún punto como el 8 de marzo, fue lo más sonado, lo más que le pudo haber hecho mella. Pero cuando uno ve realmente las tendencias nacionales, las tendencias en el estado de Guerrero, le acompaña algo al presidente, que es, aún con todo el golpeteo mediático, político, no se ha hecho gran mella en lo que al final, si vamos, es el fin, ¿no? En las elecciones del 6 de junio. Que tú dices, es que Estefanía Veloz renuncia a Morena, es que hay otras voces de Morena importantes que están por la renuncia a la candidatura de Félix Salgado y arriesgarse con otra figura, incluso una mujer, y voltearle la tortilla a la oposición. Para mí el PG le está apostando a que su capital político es tal que puede con esto y más, que va a llegar la elección, si en este caso se mantiene una candidatura de Félix Salgado, o quien llegue a estar por Morena en esa candidatura va a ganar Guerrero, así como de las 15 gubernaturas van a ganar mínimo 10. Entonces, él se va a tragar, y para mucha gente nunca lo van a dejar, lo van a bajar de misógino, de promotor de violadores, pero Porque también realmente... la manera en que él, pues, respondió a muchos de los cuestionamientos con el ya chole, con ese tipo de expresiones, pues de alguna manera sí contribuyeron pues hacerle el juego un poco a la oposición, que de alguna manera yo siento que sí le pegó en una zona sensible a López Obrador, pero que al mismo tiempo, pues al no haber otras opciones para el movimiento feminista, pues no necesariamente puede ser un costo en términos electorales, porque pues ¿por quién van a votar las feministas? ¿Y por el PAN? ¿Por el PRI? Por Anaya. No, Entonces, ese es creo que a lo que le apuesta el presidente, que él dice, yo tengo tal capital político que la masa que me odia, ahí está, y esa no la voy a cambiar y me odia. Pero la gran masa por la que votó por mi figura y votó por lo que él defiende y su discurso de transformación, no se va a dejar amedrentar, salvo seguramente algunas figuras, voces importantes, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, pero aún así, restando eso, no le va a quitar lo que tiene, lo que ya tiene. Entonces, mi mirada, mi olfato
periodístico y político en este caso es de que el PG puede con eso y más al grado de que es lo que está haciendo, de que no le hace gran mella ese discurso. Pero ¿hasta qué punto el hecho de pues tener una candidatura prácticamente ganada en Guerrero, que yo creo que la sigue teniendo con todo y que impulsen a Félix Salgado Macedonio, dado el respaldo que hemos visto que trae en Guerrero, pero ¿hasta qué punto valía la pena como crear una crisis nacional dentro de Morena con esta división de filas, con estas dudas entre algunos sectores de base, por una gubernatura que ya tenías ganada? O sea, ¿realmente valía tanto este costo político mantener a Félix Salgado Macedonio? Yo también me lo pregunté en la mañana y la única respuesta que yo tuve es que sí vas a tener o puedes tener una disminución o digamos que un punto o un gol en tu contra, pero demostrarle a la oposición que no te vas a doblar, que impones tu estrategia política se va imponiendo. Y uno de tus alfiles en Guerrero, que es Félix Salgado Macedonio, se impone y va a ser gobernador, y él traerá ya su historia propia con los ex gobernadores, con los que realmente tiene mucha, donde después, si pasa y gana, va a haber localmente mucha guerra sucia, mediática, política, porque va a ser, digamos, un cambio de régimen local, estatal en Guerrero. Entonces, él está apostando a eso, a decir, ni modo, o sea, yo me aviento la bronca, yo pongo la cara, y habrá seguramente las Denise Dresser y unas tantas más que siempre son críticas, que seguirán criticándolo y que pues no harán mucha mella, porque ya mucha gente dice, no, pues es que es Denise Dresser, no, pues es que es Valeria Moy, no, es que es XY Fernanda Familiar. Las mismas de siempre, que al final no tienen argumentos y que tú les puedes decir, tienes toda la razón, el presidente es un misógino, pero ¿por qué quieres que vote? ¿Por un priista o un panista que son igual y peores, comprobados? Y no hay una opción. Y entonces ahí donde el PG, el presidente, está acorralando el discurso de la oposición, es una apuesta también de él. Él lleva muchos años siendo muy terco en sus apuestas políticas y en algún momento ha tenido reveses importantes, sobre todo las primeras 2 elecciones presidenciales, pero a mi forma de ver, hoy tiene el sartén por el mango y se está arriesgando y le está apostando a que su discurso de honestidad, su discurso de transformación, puede más que una figura impresentable, o no sé si impresentable, pero una figura para muchos impresentable, como Félix Salgado Macedonio, que ayer sale con todas las mujeres de su familia, sus hijas, sus sobrinas, sus nietas, a decir vivan las mujeres, y eso hace que todavía arda más el tema, ¿no? Porque también para mí eso fue una provocación. Pero bueno, y terminando con el tema, solo recordar que en México al día hay 70 mujeres violadas y para datos del 2020 fueron 3.723 mujeres asesinadas, y que eso pues no se habla en el discurso mediático. Es decir, y un dato más, y que hay una brecha salarial de poco más del 50% entre hombres y mujeres en México. Y un dato más, 2/3 partes de las personas que perdieron su empleo el año pasado por pandemia, que no las han recuperado, son mujeres. Entonces, sí, claro que el informe de la CEPAL muy, muy claro en este asunto de cómo el sector de las mujeres fue el más afectado por la pérdida de empleos por la pandemia, principalmente pues la gente que trabaja en el trabajo doméstico. O en el sector terciario, que la mayoría es mujer. Y que de alguna manera, pues, paradójicamente, pues estos temas pasaron de largo. El 8M, que fue demasiado politizado en esta ocasión y prácticamente se centró en temas político-electorales, ¿no? Que te habla un poco de cómo se calentó la plaza de manera, pues, artificial o inflada, precisamente para orientar la conversación hacia una coyuntura netamente política, que dejó un poco de lado, pues, los otros factores sociales que, pues, ahí están implícitos, como ya los mencionabas, ¿no? De la violencia contra la mujer. Yo creo que
También para ir cerrando este tema, yo creo que sí fue un poco una ligera derrota de López Obrador, no es una derrota contundente o mortal, creo que le salieron un poco mejor las cosas de lo que en algún momento hasta ellos mismos pudieron haber previsto. El saldo de 62 policías y 19 civiles heridas no fue tan grave, a pesar de que la oposición ya tenía todo un discurso de la represión ya medio echado a andar, Querían otros 68. con estas confusiones confusiones muy convenientes, ¿no? De los supuestos francotiradores arriba del Palacio Nacional, que después se supo que eran unos rifles para inhibir Inhibidores. drones sobrevolando Palacio Nacional y todo esto. Digamos, ya estaba todo listo alrededor de la escena para echar a andar esta versión de la represión que pues no encendió, y de hecho López Obrador hoy en la mañana hasta se sorprende un poco de cómo fue tratado el tema en los medios nacionales, aunque en los medios extranjeros pues sí se le fueron encima y que ahora criticó a periódicos hasta como The Guardian, que no es como de los que habitualmente suele criticar, pero Pero sí hizo una acotación. Y que de alguna manera... Una acotación con The Guardian. 20,000 personas asistentes a la marcha, yo no sé hasta qué punto sea un número bajo o un número alto, yo creo que es un número más o menos intermedio, dadas las circunstancias por el COVID y demás, pero de alguna manera pues se ve como pues los movimientos sociales están también susceptibles de caer en el juego político y en la disputa de estos dos grupos que se están peleando por el poder. Así que en resumen yo diría que pues sí fue una ligerísima derrota de López Obrador, pero pues por la mínima, o sea, fue casi un empate, o una ligerísima victoria desde mi perspectiva para la oposición, porque todavía no sabemos hasta qué punto puede crecer esta fisura que ya se logró hacer, que pues antes de todo este asunto no se veía que tuviera una gran fisura Morena por ningún lado, ¿no? Entonces, de alguna manera yo sí le doy un puntito a la oposición. Digamos que si fuera Fórmula 1, la carrera de este domingo, se corrió el lunes, la oposición llegó en segundo lugar y el PG en tercero, ¿no? O sea, yo no creo que también la oposición haya salido... si el PG Pontu se haya anotado una pequeña derrota, yo no veo cómo la oposición se haya anotado una mínima victoria, porque al final mi forma de ver es que la oposición vino a entrometerse en un asunto del que es parte, de que ahorita el PRI, el PAN y cualquier actor político de oposición se suma a un reclamo de lo que ellos hicieron. Entonces, yo no veo a ninguna persona, y por ahí vi al ciudadano Cake, a un amigo tuiteando, yo no veo a ninguna persona que, porque le caiga, que haya caído el 20 de que, no, el gobierno actual es un gobierno misógino, por eso le voy a dar mi voto al PRI o al PAN, porque ellos no son misóginos. No, yo no veo a ninguna persona o a una masa de personas pensando así, y entonces sí entiendo que el PG no fue su mejor fin de semana, su mejor lunes. Podrías calificar o anotarle una pequeña derrota ahí, pero a la oposición no hay una victoria, no hay una mínima victoria, y para mí malamente no hay ni siquiera un mínimo avance en la lucha real feminista con estos datos que estamos dando, porque realmente las personas que se están abanderando con este tema, muchas de ellas mujeres, lo están haciendo de un lado político, que en menos de una semana se les va a acabar ese discurso, porque en menos de una semana se vienen ahora resoluciones nuevas, capítulos nuevos en esta guerra electoral que ya inicia, y que si en una de esas Félix Salgado Macedonio no es candidato a Guerrero, se les acaba no sé cuántos millones de pesos le han de haber metido en 2 meses de golpeteo mediático, se les acaba. Y si no, bueno, seguramente... También los enfrentamientos de alguna manera no dividieron también a la opinión de las mujeres y de un sector de las feministas, entonces tampoco... Digo, el feminismo como tal pues no busca un resultado electoral, no está metido de lleno en esa lucha, pero digamos que tampoco yo siento que haya habido un avance sustancial
en este aspecto. Pero bueno, más allá de esta partida o de los resultados de esta partida, pues faltan muchas otras batallas por librar. Y yo por ahí comentaba también en Twitter de cómo se podía dar una reacción prácticamente inmediata de López Obrador para responder, digamos, a esta ofensiva que se dio en su contra, que se dio durante el 8M desde la oposición, y que curiosamente hoy pues nos enteramos o salen dos temas. Uno, pues las órdenes de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez, el ex dirigente del PRI aquí en la Ciudad de México. No me ha dado tiempo de meterme de lleno a ese tema, pero pues el hecho de que ya salga la orden de aprehensión en su contra y una de sus colaboradoras que estaba ahí como en la pelea por una legislatura. Una diputación, ajá. Pues es un golpe, pues una reacción inmediata de la 4T. Y también vi por ahí un pequeño spot que sacó Mario Delgado, pues lanzándose de lleno contra Cabeza de Vaca, que yo creo que va a ser la gran... Lo que se viene. El gran contraataque o la respuesta de López Obrador a todo este asunto de Salgado Macedonio, que también lo comentamos desde la semana pasada y que ahorita cada vez hay elementos más claros de que pues va por ahí la respuesta de la 4T o esta contraofensiva a partir de ese caso, que curiosamente todavía no se ha abierto el expediente en la Cámara de Diputados, pero pues nos hemos ido enterando de cositas que se ha publicado en los medios por aquí y por allá. ¿Tú cómo ves este asunto? Tú le diste en el clavo, es el imperio contraataca, ¿no? y el contragolpe, como si fuese... Ya puede escuchar la oposición la marcha imperial de la 4T ir en su contra. No, o como si fuese contragolpe de los equipos de Mourinho, de que esos contragolpes mortales que te vacunaban, es lo que yo veo que se viene. El fin de semana estaba esta ola mediática muy marcada por el 8M, pero entre bastidores, en las cámaras, entre los pasillos políticos, pues se viene cocinando tanto toda la acción política desde la Cámara de Diputados, en este caso, para desaforar a un gobernador en funciones, y la defensa. Y todo esto, por principio, que va a desatar mucha conversación pública y que ya está empezando como a dilucidar o qué sería lo nuevo de las últimas 2 semanas. La última semana es, hay en un principio había una duda de que si la Cámara de Diputados federal, ahora dominada por Morena, en un santiamén desafora a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, al quite entraría la Cámara de Diputados local o el Congreso local de Tamaulipas, que ya hace unos días modificaron una ley para que ellos, dominados por el Partido de Acción Nacional, el partido del gobernador, impidan este desafuero. Pero, pues ya con tanta conversación y con tanta investigación, si el Congreso estatal osa en no aceptar un desafuero que viene por mandato de la federación y dicen, no, porque realmente, y eso lo han explicado algunos académicos, que en los últimos años, meses incluso, del estado de Tamaulipas, se ha estado legislando un tipo de separación leve, una política separatista leve, es decir, bajita la mano. Ellos en sus leyes han acordado que entre ellos no podrían aceptar algo de la federación, sino antes pasar por el Congreso local. Pero la Constitución de los Estados Unidos mexicanos es muy clara, que el Congreso federal está por encima de cualquier Congreso, y si en el caso que puede pasar que un Congreso local desacata una notificación o una orden emanada, en este caso en la última por la Cámara Alta, el Senado, lo que viene o lo que a continuación sería por la Cámara Alta, por el Senado, sería una declaración de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, y que eso podría incluir incluso, no solo incluye a la Cámara de Diputados local, y que podría incluir un juicio político para los diputados o las bancadas que estén intentando frenar un desafuero federal. Eso es lo que se viene, digamos, en los próximos
10, 15 días y se tiene que resolver en un plazo de 60 días, que si hacemos un poquito de cálculo son una semana, 8, 10 días antes del 6 de junio. Pero digo, eso, Entonces, todo el proceso legal hasta cierto punto pues vale gorro, porque pues se pueden entrampar ahí en circunstancias legales, pero pues el escándalo mediático que va a ser todo ese proceso, pues al final de cuentas es la finalidad de lo que, de esta respuesta de la 4T contra la oposición, ¿no? Porque pues dejar tan mal parado a Cabeza de Vaca, más allá de que le logren quitar el fuero, ¿no? Que para procesarlo, o ¿no? Pues ya va a ser un golpe bastante fuerte para el PAN, que hasta el momento pues se perfila como el principal opositor de Morena rumbo a las elecciones. Entonces, casi todo el tema, por lo que hemos podido ver, hasta ahora pues va a estar orientado no tanto en los vínculos contra el narco o los presuntos vínculos contra el narco que supuestamente se le están achacando a Cabeza de Vaca, que todavía me parecen un poco difusos. Yo todavía no he visto algo concreto y contundente, pero se ve ya más claro que van a ir por el tema de las propiedades que había adquirido presuntamente a través de varios familiares. Se habla de 12 propiedades que compró en los últimos 20 años, que superan por mucho pues los ingresos que había reportado Cabeza de Vaca. Y ayer con Aristegui, el senador Alejandro Rojas, Díaz eh, Durán. Díaz Durán, que fue uno de los coordinadores de la campaña de López Obrador ahí en la región de Tamaulipas, estaba contando que juntó mucha información en torno a Cabeza de Vaca durante ese año, y habla de que, por ejemplo, tiene documentos que prueban que tiene varios ranchos Cabeza de Vaca por un valor de 3.200 millones de pesos, algunos de ellos ubicados en la región de Sotolamarina, que a mí me llegaron algunas denuncias que estoy pues echándoles ojo, todavía no hay tantos temas que no me da tiempo de investigar todos los asuntos en los que traigo interés, pero me llamó mucho la atención cómo hay varios señalamientos que están apuntando hacia esa región en particular de Soto la Marina, que pues era una región más o menos no tan urbanizada, digamos. Yo incluso conozco ese lugar porque fui a pescar hace muchísimos años ahí con un primo, Es un cuando lugar muy bonito. 13 años, una cosa Yo así. también conozco Soto la Marina. Mar abierto, un mar precioso, todavía muy virgen hasta hace pocos años, pero que ya hay todo un proyecto de inversión para construir un puerto bastante grande en esa zona. Y curiosamente a mí me han llegado varias versiones de que hay toda una operación por parte de políticos para despojar a la gente de sus propiedades en esa zona, porque se ve que o eso es lo que algunos señalan, que la especulación de tierras a raíz de esta mega obra que se está construyendo, pues va a detonar el valor de la tierra por allá, y que hay toda una operación puesta en marcha para despojar a la gente de sus tierras. Yo creo que sería bueno también indagar este asunto, hasta qué punto están las conexiones políticas con ese caso, y que pues es algo de lo que se derivaría de todo este proceso de escarnio público o de juicio público, como dijo el fiscal Hertz Manero, en torno a Cabeza de Vaca. ¿Tú qué opinas de este rollo? Yo ahí tengo varias vertientes. Una es como, o para analizar, una es el discurso mediático. Habrá que no defender a una persona como García Cabeza de Vaca, y que bueno, va a ser un discurso mediático, que viene del discurso político. Después viene la acción política primero en la Cámara de Diputados, porque al final ahí es donde va a dirimirse el desafuero, y después, de forma paralela, la acción de la Fiscalía por sustentar, comprobar todo lo que se le imputa a este gobernador, que entre eso es ser parte del narcotráfico, o en algunos casos, algunas denuncias es ser cabeza de narcotráfico, lavar dinero y aprovechar el puesto público, en este caso gobernador, antes alcalde municipal de Reynosa, como facilitador tanto para hacer negocios ilegales como para desviar dinero público. Hay varias denuncias, no solo por enriquecimiento ilícito, digamos, o lavado de dinero,
sino que van directamente a decir, bueno, él pertenece a un clan político que desde hace mucho tiempo se le viene vinculando a grupos de narcotráfico que se han asentado en Tamaulipas desde hace 3 o 4 o 5 décadas. Con el contexto de que hay 2 exgobernadores de Tamaulipas ahora mismo en prisión esperando un proceso judicial por cargos similares: participación con el narcotráfico, utilización de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Entonces, ese es como lo que se tiene que desahogar. Eso va a ser lo interesante porque se va a hacer público para el periodista, para los que nos dedicamos a esto, pero al mismo tiempo ocurre en paralelo las campañas a la elección intermedia de este sexenio, y entonces que va a hacer mucho ruido político, y es ahí cuando nos referimos al Imperio Contraataca, y tiene también para mí un Se van a aderezo enojar muy contigo importante. los simpatizantes de López Obrador de que estás comparando al presidente con el, ¿cómo se llamaba el emperador de los galaxias? El Darth Vader. No, Darth Vader era pues el ¿Con quién general, dices? digamos. El emperador. El mero malo de la 3. No me acuerdo cómo se Bueno, no quiero enfurecer a las huestes de la 4T, a las cuales algunos yo tengo buenos amigos por allí, pero al final, uno de los asteriscos o de las cerezas de este pastel, porque tiene 2 o 3 cerezas, es la posición política de Cabeza de Vaca en el PAN, la posición política de Cabeza de Vaca en el PAN actual. O sea, no, en el PAN actual, donde tú ves y dices, ¿dónde están los cotos de poder del PAN? Pues están en Guanajuato, están en Querétaro, están en Tamaulipas, están en Yucatán. Yucatán un poco alejado, es un tema aparte, pero bueno, también panista. Pero cuando tú ves Tamaulipas, cuando tú ves Guanajuato y tú ves Querétaro, y cuando ves como las conexiones y lo que ayer denunciaba Rojas Díaz Durán, es ellos tienen una complicidad al grado de que han hecho negocios no solo del narcotráfico, sino negocios de moches, negocios de contratistas, de contratar empresas familiares. En este caso se le atañe al suegro de García Cabeza de Vaca, y ahí sale el nombre de Gil Suart, casado con una tamaulipeca, donde él sale a defender o es parte del equipo de abogados para este caso, que no es poca cosa. Es un gobernador en funciones que, para como están las denuncias, tiene mucha cola que le pisen. Ahora bien, si se le llega a demostrar, o si se llega a demostrar, no solo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados tiene que pasar algo político, que es desaforar a una figura de la oposición que es gobernador en funciones. Después se le comprueba y se le hace un proceso judicial a una figura que por ahora, después de la muerte de Moreno Valle hace 2 años y pico, después de la derrota estrepitosa de Ricardo Anaya hace 2 años y pico, él era uno de los estandartes. Y la primera vez que su nombre se puso ya en un escándalo nacional, porque aparte es secreto a voces desde que era alcalde de Reynosa, que él era un maleante, pero desde que se le pone reflectores a nivel nacional con la denuncia de Lozoya en agosto pasado, como en aquel entonces senador, parte artífice de la reforma energética, junto con Gil Suar, junto con Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Entonces, para mí es como están yendo por digámoslo así, la fiscalía, o en este caso la 4T, está yendo por una cabeza de la oposición clave, porque si tú le compruebas, si tiras esa cabeza, tiras como una madeja o una enredadera, una telaraña que tiene tentáculos en Guanajuato, que tiene tentáculos en Querétaro, le ponemos nombre y apellido, el gobernador Sinué, el gobernador Pancho Domínguez, y uno de sus piezas clave que también tiene que salir a defenderse es Gil Suart. Ellos muy a su también por eso, estilo. pues varios de la Alianza Federalista pues ya se andaban deslindando de Cabeza de Vaca desde que empezó todo este numerito, ¿no? Entonces, exacto. Entonces,
para mí sí es interesante ver cómo va a reaccionar, qué va a pasar después de que este tema se lleva a la Cámara de Diputados, es un asunto público, y se dirima en unas últimas consecuencias, en una desaparición de poderes. Entonces, Yo no creo que vaya a ese llegar es... hasta allá, pero pues vamos a ver en qué deriva. Ya me acordé, por cierto, el nombre del emperador, es el emperador Palpatine, para que se enojen con Elías. No, no, por Que está favor. Yo con solo patas digo que el chiquitas. imperio contraataca porque ahora mismo el imperio mexicano tiene a un Tlatoani fidedigno. No, no, en el sentido de que ahora sí, si el PG y la 4T quieren hacer realidad la transformación, es hora de tener sangre fría y cortar cabezas. Sí, porque ya también necesitamos, pues, ofrendar a algunos corruptos, ¿no? O sea, ya Exacto, Rosario Robles está bien y todo, pero pues el caso de Lozoya, pues, no termina de avanzar, que supuestamente se tenían que presentar las pruebas el ahora a 7 de finales de marzo, febrero, lo el 7 de postergaron marzo a marzo. se cumplieron los 180 días legales, digamos, de cualquier querella, la justicia debe ser pronta y expedita. Si no es pronta y expedita, no es justicia. Y entonces, en el marco legal, se da 180 días hábiles, no, perdón, 180 días naturales para la resolución de una denuncia penal de este tipo. Esos 180 días naturales se concluyeron el 7 de marzo, el sábado, el domingo pasado. Ahora bien, Entonces no la tardamos en fiscalía, enterarnos de qué sucedió, no tardamos exactamente, en saber. ahora bien, la fiscalía se puede tardar 20 días, 40 días, un mes más o hasta un día antes de la elección, una semana antes de la elección, con un pretexto, entre comillas, válido, de que todos los procesos a partir de la pandemia han tenido una situación diferente. Por eso el por qué Lozoya está en su casa o en un domicilio y no en la cárcel, es porque, o más bien, ¿por qué no va a firmar cada 8 días o cada 15 días como cualquier reo hijo de vecina que tiene que ir a firmar? Es por este caso COVID y este caso pandemia. La fiscalía se puede abrazar de este tema para decir, bueno, sí, 180 días es lo que dice la ley, pero yo me voy a tardar 60 días más por la pandemia. Y tú dices, sí ubicas la pandemia y es un pretexto perfecto para alargar más, ¿no? Entonces, bueno, ese es solo el dato. Pero sí, a mi forma de ver, creo que es momento de ofrendar a los dioses algunas cabezas, algunos casos. Chayito Robles pues ya vio que no se puede, o sea, su última denuncia fue, es que no me hacen caso, yo no puedo ser un testigo protegido porque ni siquiera me hacen caso. Pues así, o sea, pues ya, ¿no? Lo dijo todo, se vaya a las últimas consecuencias, la van a declarar culpable de uso indebido del servicio público y ahí se van a dirimir más resoluciones. Emilio Cebadúa, que por ahora está igual que Emilio Lozoya en su casa y no en una cárcel, siendo un artífice de la estafa maestra y de toda esta dinámica, tendrían, y no solo ellos, varios más, pues ahora sí que explotar como dinamita, como chinampina, perdón, previo a las elecciones. Es lo que medianamente el análisis político diría, ¿serán peras o manzanas? ¿Será la pandemia? ¿Será la crisis económica? ¿Serán los muertos? ¿Será o no? Es el momento que la 4T empieza a ofrendar y empieza a decir, bueno, por eso votamos, porque sí, o sea, al final el gran público que quiere 20 años para Chayito, porque cooperó 4 años, porque cooperó 6 años para Lozoya, pero como puedes hacer 5, si es tu primera condena en la vida, te perdonan 5, un año en la cárcel. No, cosas así se van a sacar la fiscalía. Eso Sí, es casi que seguro. yo también creo que va a ir por Y, ahí. Pero bueno, ya nos colgamos y, muchísimo con estos asuntos. Vamos a pasar a otro tema que también para mí es muy, muy definitivo porque puede marcar todo un cambio en la geopolítica latinoamericana, que es lo que algunos han denominado como el terremoto político que significó la anulación de las condenas contra el expresidente Lula da Silva por el caso Lavallato, por el cual yo llevo años, y de hecho lo comenté creo que en el primer programa o en el segundo, pues de cómo se le juzgó
a Lula da Silva, el expresidente, y se le condenó sin haberle encontrado una sola prueba de que había participado directamente en esta megatrama de corrupción que que tiene que ver con el caso de Brecht, etcétera, etcétera, tiene ramificaciones por todo América Latina, y que de alguna manera pues yo estaba viendo muy entusiasta a Lula da Silva hablar ayer sobre este asunto, porque las restricciones que había para que pudiera contender a la presidencia prácticamente se le van ahora sí que borrón y cuenta nueva, debido a la manera libre de cargos en que se comprobó pues que hubo una conspiración en su contra, y que el juez que lo juzgó, el famoso juez Sergio Moro, que muchos medios occidentales aplaudían y alababan como esta gran figura anticorrupción, pues resultó ser una ficha de la derecha brasileña, como muchos lo vimos desde el principio de todo este numerito, y que ahorita pues parece que Lula da Silva va a regresar por todas las que le deben. Los malos números que tiene el actual presidente, el fascista Jair Bolsonaro, pues estaba viendo las encuestas, y Lula, si fueran hoy las elecciones en Brasil, como lo van a hacer en 2022, llevaba el 50% de las preferencias electorales contra poquito más de un 30% de Bolsonaro. Entonces, pues parece que se viene con todo, pues hablando de películas de Star Wars, pues el Imperio contraataca también allá en Brasil, la manera no, en que se y la me insurgencia. encanta me encanta este tema y me encanta cómo lo abordas, porque a mí me tocó en su momento, yo estaba conduciendo para la facultad en Radio UNAM, el programa semanal, y me tocó el tema de Lula da Silva y el momento en cómo el asunto de Yavalato lo lleva a la cárcel. Y tuvimos un par de programas con especialistas mexicanos y brasileños, o académicos brasileños radicados en México, en la UNAM, donde decían, bueno, lo que estamos viviendo ahora mismo en Brasil es la judicialización de la política o la politización de la justicia. Y, el famoso y en que aquel, le llaman. exactamente, exactamente, y en aquel, yo estoy hablando de hace unos 3, 4 años, no, un poco más, me decían, pero esto no se sostiene y en algún momento se va a caer y en algún momento el expresidente brasileño va a salir libre de cargos. Y yo, bueno, no sorpresa, yo estaba convencido de eso, de que en el caso de Lula y en el caso brasileño había habido una politización de la justicia, que en algunos casos en México lo podemos ver también, históricos y contemporáneos. Y que hoy sale a la luz, está libre de cargos, el caso Lavallato se cae por completo y ahora se viene una reconfiguración geopolítica, porque no, o sea, no solo es Brasil, y Brasil con sus 200 millones de habitantes y su política interna y su historia interna, sino lo que representa Brasil para el continente y una reacomodo geopolítico, porque dices, con estos números que tú das a 14, 15 meses, no, allá creo que son las elecciones el 1 de octubre del 2022, entonces estamos a 18 meses. Con estos números de Lula, lo más probable es de que regrese el movimiento que desde 2002 llegó la izquierda a Brasil y reconfigure todo, porque ya cuando vemos el panorama latinoamericano es cuando dices, ay caray, lo único que faltaba en su momento era que México se adhiriera a esta ola y en su momento no pasó. Ahora sí, y no solo eso, sino que desde que se da la noticia, empieza ya todo un discurso de la izquierda brasileña, decir, vamos a recuperar el poder, Bolsonaro está por los suelos, al igual que en su momento Trump, este tema de la pandemia lo ha puesto muy mal, muy, muy mal. Entonces, si es no solo histórico, es una forma de comprobar que a veces el trabajo periodístico o el análisis político académico tiene mucho que enriquecer a la vida, a la realidad política. El Porque trabajo a veces periodístico de veras, o sea, porque muchos exacto. medios pues, le aplaudieron completamente todas las atrocidades que
que hubo durante el proceso de pues en contra de Lula y que fueron de alguna manera copartícipes y corresponsables pues del encarcelamiento de Lula y que le abrieron paso a Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, pues es una revancha muy interesante para el pueblo brasileño, para Lula, que todavía falta mucho, o sea, octubre de 2022 pueden pasar todavía muchísimas cosas de por medio, pero a mí lo que me llama la atención es como vi en sus tweets a Lula da Silva con el cuchillo entre los dientes. Él estaba diciendo que él iba a luchar hasta que se muriera. Entonces, mientras él estuviera respirando, iba a seguir en la lucha política porque era su naturaleza. O sea, oír a un hombre pues de más de 70 años con esa enjundia y con esas ganas de regresar a cobrárselas, pues me parece muy... y que hay que hacer una acotación. Entusiasma y sobre todo por esta situación que habías comentado de cómo se reconfiguraría pues América Latina ahora sí que decantada hacia la izquierda, por si lo que vemos en Ecuador pinta un regreso el movimiento de Rafael Correa, la recuperación que hubo en Bolivia después del año facho que se aventaron por allá, más lo que pudiera pasar por ahí en Colombia, que yo esa sería la apuesta. que va a dar un giro parecido a lo que pasó aquí en México, el caso colombiano, más lo que pasa en Brasil. Sería muy interesante ver cómo se estructura eso, ya con México inserto en esta lógica de América Latina hacia la izquierda. Liderando México, liderando. No. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, yo rescataría, esa es una de las partes que rescataría. Otra de las partes que rescataría, o haciendo una acotación, no es que ayer Lula haya salido de la cárcel. Lula salió de la cárcel hace meses, pero ayer y es a lo que yo me remití cuando en su momento hice el programa de análisis político en Radio UNAM. Ayer se echó por debajo toda la acusación, años de litigio, años de política, años de olas mediáticas, se echaron para abajo. Es decir, hubo una maquinaria, hubo un fraude en los jueces brasileños para que metieran a Lula a la cárcel y que ahora se les cae todo y que dices, bueno, no es la primera vez en la historia que pasa, tanto seguramente en Brasil como en cualquier otro lugar, donde dice, la narrativa que me construyeron los últimos 18 meses, 2 años, 4 años, es mentira. Y que hasta el día de hoy todavía no se le llama fraude a lo que pasó en Brasil. O sea, si tú revisas la prensa hemisférica en Occidente, pues yo todavía no veo que digan que lo que ocurrió en 2018 con Bolsonaro fue un fraude. Habría que ver qué dicen la prensa brasileña al respecto. Yo no he visto versiones en este sentido, pero creo que hay suficientes elementos para decir que fue un auténtico fraude lo que se cometió. Ese calificativo, yo sí lo leí. El calificativo lo leí en la prensa europea, no necesariamente la prensa española, pero sí prensa alemana, prensa londinense, que decían, bueno, entonces estamos ante un fraude, nos vieron la cara. Oh, y qué bueno que se enteraron ahorita, ¿no? Cuando era súper evidente desde que ocurrió. Yo estaba furioso por esa situación y por eso me da mucho gusto que las cosas siempre caen por su propio peso. A lo mejor puede tardar un ratito en lo que se acomodan las aguas y demás, pero siempre la verdad pues juega un papel muy importante porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Esa es una frase muy, muy contundente. Pero bueno, ahora sí estamos súper colgados. Hay demasiados temas. Estamos en tiempo. Pero como pues tenemos el internet, nos vamos a colgar un poquito más porque yo tampoco no quiero dejar pasar este otro asunto de cómo el principal general del gobierno de China. El segundo, bueno, el militar de más alto rango después del presidente Xi Jinping, cuyo nombre es Xu Qiliang, vicepresidente de la Comisión Militar Central, hablaba de que hizo un llamado al Partido Comunista Chino a aumentar el gasto bélico ante un posible enfrentamiento con Estados Unidos y cita una tesis que tuvo cierta popularidad entre algunos analistas de temas estratégicos y de guerra que le llama la trampa de Tucídides, que tiene que ver con Tucídides, que tiene que ver con el acento de la primera I. ¿Con qué?
La primera ahí, la trampa de Tucídides. Bueno, ese asunto que es una tesis de un politólogo que se llama Graham T. Allison. Y esta tesis básicamente pues habla de cómo una potencia puede entrar en guerra cuando ve amenazada su hegemonía con otra potencia emergente, en este caso China. Y a mí me parece un tema muy relevante por todo lo que hemos visto, sobre todo en el último año. A lo mejor ya ahorita parece un poco lejano todas estas restricciones que hubo contra Huawei en esta guerra comercial china que se libró entre China y Estados Unidos durante la administración Trump, pero sobre todo en el último año y sobre todo cuando estaba la sucesión presidencial en Estados Unidos, con todas estas tensiones de la toma del Capitolio y demás, era muy evidente cómo había varios acorazados estadounidenses surcando las costas de China, la presencia que tiene Estados Unidos en Taiwán, que es como un foco que a Beijing nunca le ha gustado mucho esa cercanía que tiene Estados Unidos con Taiwán, que es una especie de república autónoma. Ellos se han proclamado como independientes. China desde 1949. Entonces, ese tipo de tensiones geopolíticas, pues parece que se van agudizando y que sí, muchas veces yo cuando leo estas cosas, pues pareciera que nos estamos adentrando en un conflicto bélico de grandes proporciones como hace mucho tiempo el mundo no ha visto. ¿Cuál es tu lectura de este asunto? Que pues no es una cosa aislada, sino que ya van una serie de tensiones geopolíticas por la manera en que pues Estados Unidos de repente se ve muy desesperado por cómo no encuentra la manera de contener al gigante asiático que despertó y se está comiendo a todo mundo a través de estas leyes del capitalismo financiero y de la acumulación que aprendieron a jugar también los chinos. Fíjate, mira, tú cuando me tocaste el tema, yo ya había el domingo pasado, si no mal recuerdo, o el sábado en la noche, había leído un poco como este mismo contexto sobre la difícil situación que hay ahora mismo entre Estados Unidos y China por reanudar conversaciones serias después de lo que fue el legado los 4 años de Donald Trump. Y cuando tú me haces saber como lo reportado del general Ku Kiliang, yo dije, pero pues algo similar yo ya había leído o yo ya había interpretado, y es que digamos que el secretario de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, que es digamos como la cara diplomática del gigante asiático, hizo una aseveración como para mí muy importante, diciendo que ahora en adelante en la relación China-Biden o China-Estados Unidos con Biden al frente, se iban a tocar 3 temas donde China no iba a ceder, porque ya había cedido demasiado con los aranceles y la guerra comercial que había sufrido en los últimos 4 años con Trump. Pero todos los temas que puso sobre la mesa son militares o son, digamos, temas no comerciales. Uno, la independencia o ellos se sienten dueños o no reconocen la autonomía de Taiwán, que desde 1949 ostenta, respaldada obviamente por Estados Unidos. 2, la ley que se aprobó el año pasado en Hong Kong para inhibir lo que en el mundo occidental conocemos como democracia. Y dentro de esa ley están ya acciones como arrestos a opositores solo por pensar diferente, solo por escribir diferente, son políticos, pero también pueden ser periodistas, y que Estados Unidos, y en algún caso, me acuerdo muy bien del año pasado, que estuvo como entre dimes y diretes una intervención en Estados Unidos allá en China, era por el caso Hong Kong. Y la última, que fue lo que decía Wang Yi, el secretario de Relaciones Exteriores o el secretario de Exteriores chino, era de que en su momento ellos soportaron mucho la guerra y la forma de Trump y la forma diplomática estadounidense bajo Trump, que ya no iban a ceder más y que estaban dispuestos y que estaban
y que su forma de defender este dicho era de que su ejército se estaba alimentando, que su ejército estaba creciendo y que ellos ya no iban a ir a una mesa a platicar, sino que era de que así son las cosas o en dónde nos vamos a enfrentar. A mí eso que fue publicado el fin de semana se me hizo como una connotación muy directa o muy tácita de que China está viendo el momento de a lo mejor sí ya levantarse en una postura diferente a lo comercial y decir somos China, somos el nuevo imperio de global y si no te gusta, aquí estamos. Y Que está después como ya con pintando la... su raya de una manera mucho más tajante, ¿no? Porque, digamos, yo también he percibido como ese hartazgo ya de las sanciones comerciales y arancelarias de Estados Unidos y parece que pues está llegando al límite, o al menos eso es lo que están tratando de hacer notar, pues desde el gobierno chino. Exacto, entonces, ahora, la primera vez que yo leí del tema fue con un periodista, Farag Zakaria, que era presentador de noticias en CNN hace 15 años a lo mejor, y sacó un libro, publicó un libro donde decía que en el año 2030, económicamente, la primera potencia en el mundo, sin objeción, iba a ser China. A lo mejor muchos fenómenos económicos y sociales adelantaron y no fue 2030, sino que a lo mejor se adelantaron esa profecía o esa predicción académica o periodística una década. Y él terminaba, porque era un libro, terminaba su libro con la conclusión de que en el momento que pasara eso, no había o era irremediable un conflicto o un enfrentamiento, en este caso bélico, ya no necesariamente económico, un conflicto de decir, bueno, siguiendo la tesitura de la trampa de Tucídides, un imperio que ve emerger otro imperio, su última acción y su última respuesta va a ser un conflicto bélico, armado. Bueno, pueden también ponerse de acuerdo y repartirse el pastel y cada quien en su Eh, parcela y se acabó, ¿no? Pero sí las tensiones crecientes pues hacen que el mundo entre en una fase cada vez más complicada. Todavía no acabamos de salir del COVID y demás. Y que parte para que ya mí este asunto ya lleva un tiempo y se ha ido gestando poco a poco, pero pues es como se van gestando los grandes conflictos mundiales, no son de la noche a la mañana, ¿no? no, yo pondría dos, o sea, asteriscos. Seguir de cerca lo que pasa en política y en acción pública, digamos, en activismo en Hong Kong, y seguir de cerca lo que pasa en política comercial en Taiwán. Y sobre esas dos, y sobre los, digamos, ya nos queremos ver en el tablero del Catán o de ajedrez, en este tablero geopolítico, ver en dónde están o dónde se mueven las tropas de cada uno y en dónde están y cuáles son sus referentes ya bélicos, porque realmente aquí sí ya estamos hablando de que si China, el gigante chino, está diciendo, ¿saben qué? La verdad necesitamos más dinero para el ejército, aunque tengamos un ejército de más de 1 millón de soldados, necesitamos más dinero, necesitamos más tecnología, pues ¿para qué? Y te dicen, ¿cómo que para qué? Porque se nos viene la guerra. Entonces, bueno, lo estamos tocando, ojalá que aquí nos equivoquemos. Aquí es donde a mí me gustaría equivocarme y decir, no, no es necesario la guerra, pero No, bueno, hay que llevarse la fiesta en paz, muchachos, no, exacto, no se confronten. Hay exacto, espacio exacto. para todos. Pero bueno, es uno de los temas que tú y yo y seguramente muchos otros journalists, colegas, van a estar siguiendo y En bueno, México no sí. tanto, porque la prensa es bastante casera y estos grandes temas de la política internacional pues, pasan de noche por estar pues, con cualquier nimiedad. Yo no puedo generalizar ni quisiera, pero la prensa mexicana es muy casera, para mí, con muchas excepciones y muchos colegas a los que siempre les aprendo, pero con excepción de ellos, una prensa muy pequeña, la verdad, o muy mediana, muy corta de miras. Sí, no es, digamos que la prensa mexicana, por ejemplo, no es un referente en América Latina, aunque ha habido muy buenos periodistas, pero digamos que son casos aislados o de esfuerzo propio, que han ganado premios en otros lados y demás, pero yo creo que sí hace falta como fortalecer a los medios mexicanos y sobre todo pues con una visión más global. Yo creo que el único periódico más o menos que tiene una visión un poquito menos casera pues es La Jornada, que de La jornada. repente
pone cosas sobre América Latina en su portada o cosas que pasan en el mundo, pero de ahí en fuera, históricamente el Excelsior tenía una buena sección de internacional, pero pues hace mucho que eso ya pasó a mejor vida. Pero bueno, ahora sí ya estoy contigo, estoy contigo. estamos en el tiempo, ¿Tiempo? ahora sí ya nos pasamos un cuarto de hora, que es bastante. No sé quién se va a aventar todo el programa con nosotros No, dos cada hablando vez hay más, cada de vez hay puras cosas. más. Sí, afortunadamente ha habido muy buena respuesta de la gente. Agradecemos mucho a quienes pues nos están siguiendo, nos hacen muy felices sus comentarios, nos dan ánimos de seguir en este asunto, aunque no durmamos muchas veces para poder cumplir en tiempo y forma. Y por ahí me comentaban que mucha gente quiere que subamos este asunto a Spotify, así que a lo mejor tú vas a ser el encargado porque yo pues ahí tengo una cuenta de Simón, Spotify, pero ni la uso ni nada. no, Es no, para no. que nos estés informando pues por dónde vamos a subir los podcasts No, ahí a estamos. Spotify. De hecho, es el siguiente paso. No es tan difícil. Tenemos ya el estudio Manacar, llevamos allá un par de podcasts en Spotify. Y claro, el podcast con Manu Hernández por Boya, pronto o próximamente en Spotify. Pero bueno, pues nos despedimos. Vamos a ver cómo se da esta guerra política en México, lo que está pasando en otras partes del mundo. Ah, paréntesis, para nada más mañana se vota el uso lúdico de la cannabis, mañana miércoles, y cuando ustedes lo vean va a ser en el día, y si ya lo ven después este podcast, pues se votó esta semana el 10 de marzo en la Cámara de Diputados, después tendrán ahí sus modificaciones, irá a la Cámara Alta, pero el día clave es mañana 10 de marzo, el uso lúdico de cannabis, que lo que le agregaría a lo que se acaba de aprobar en enero pasado, o publicar mejor dicho, que es la despenalización para uso lúdico y la legalización o para aportar individualmente 28 gramos o una onza de cannabis, que nos igualaría a países como Estados Unidos, como Canadá, como Holanda, en este tipo de avances. Y que yo también por ahí tengo algo preparado sobre el tema de la amapola, ahí para que le echen un ojo. Pero bueno, ya no nos podemos colgar más, ya nos excedimos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un saludo, abrazos, no balazos y pásenla chido. Un saludo a todos.